Del trabajo de vitaminas también, no sé si tengan algún comentario. Si no lo han entregado, todavía pueden entregarlo. Yo sí. Bueno, es que bueno, estoy investigando y Ajá. hubo un poquito de controversia ahí entre bueno, las vitaminas del complejo B y el ácido fólico, porque es que había bibliografía que sí me decía que pues el ácido fólico entraba dentro de las vitaminas B, como folato, ¿no? Pero otros me decían que no, entonces pues ya no supe qué hacer y lo puse aparte de las del complejo B, entonces estuvo bien. Permítame un momento porque viene el de los tamales. Sí, Pina se pregunta. Bueno, ¿sí me escuchan bien, no? Sí. Ok. Bueno, ya pasó el de los tamales. Preguntabas, Sofi, si había una diferencia entre, bueno, si el ácido fólico podía ser clasificado dentro de del complejo B. ¿Eso fue lo que entendí o estaba mal? Eso. Ok. Mira, ahí depende. A veces algunos autores los clasifican dentro del complejo B y a veces el complejo B es mucho más complejo de lo que aparenta. Pero no importa, o sea, finalmente este, puede tomarse, digo, algunos autores lo consideran como otro tipo de vitamina, pero igual no importa cómo lo clasifiquen, digo, sino más bien ver cuál es el efecto y cuál es la función que tiene el ácido fólico, ¿no? Okay. Sí, me hizo un poquito de bolas. ¿Alguien más? Perdón. Sí, es lo mismo porque, bueno, algo parecido a lo que decía mi compañera, porque yo cuando estaba investigando en cuanto a ¿cómo se llama? La mianina, a mí me aparecía en una literatura que era la vitamina B3. Sin embargo, en otras o en varias me parecía que era la B5 y me cambiaban de posiciones entre la 5 y la 3. ¿Es lo mismo en cuanto a los autores de que cada quien le pone así o...? Sí, miren, van a ver en ciencia que a veces, sobre todo los compuestos, pues tienen diferentes nombres, les dan diferentes clasificaciones, a veces depende mucho del autor o incluso a veces del país de donde está saliendo la investigación. Y no solamente van a verlo con las vitaminas, sino también con muchos compuestos. Igual lo han visto que a varios, por ejemplo, decíamos el ciclo de Krebs tiene 3 nombres diferentes. La glucólisis, por ejemplo, que el proceso de la glucólisis, también lo van a encontrar como el ciclo descrito por Ender, Meyerhoff y Parnas, o sea, 3 diferentes investigadores. Aunque hay otros, por ejemplo, que le dan el crédito a más de 6 investigadores que desarrollaron el proceso que descubrieron el proceso de la glucólisis.
Entonces a veces ahí nos vamos a quedar con, pues con datos que a veces pueden ser confusos, pero aquí al final es de que entiendan para qué se usa el proceso y en este caso, cuál es la función de las vitaminas, ¿no? Entonces sí, les digo, a veces el complejo B, incluso si ustedes lo ven en los vitamínicos, es decir, cuando compran vitaminas, viene un apartado que dice complejo B y viene una lista. Y ven en otro y es completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, sino tiene otras cosas más o menos, ¿no? Entonces sí puede haber como diferencias, pero ya es más bien a nivel de, en este caso, hasta de las patentes, de las fábricas, ¿sí? Pero bueno, la idea de este trabajo más bien es que entiendan cuál es la función de estas vitaminas, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, si no hay comentarios, vamos a continuar. Ya vimos en esta parte del metabolismo el proceso de cómo se obtiene energía a partir de los carbohidratos, de diferentes azúcares, como muchos organismos, muchos metabolismos degradan carbohidratos complejos para obtener glucosa, o en algunos otros casos se obtiene fructosa, o algún otro sacárido que posteriormente es convertido o transformado a algún intermediario de la ruta de degradación de glucosa, la glucólisis. En este proceso, si nosotros nos estamos alimentando constantemente, pues siempre vamos a tener esta fuente de energía como tipo glucosa. Pero en el caso de cuando hay un periodo de ayuno, cuando una persona no consume alimentos por un tiempo prolongado, este periodo de ayuno empieza a producir, el cuerpo requiere energía constantemente, y lo que va a hacer entonces en ese proceso es tomar de las reservas. En este caso, muchos de los organismos, o los animales, tienen sus reservas en forma de grasa, en tejido lipídico, y en este tejido están almacenados como reserva de energía las grasas, principalmente ácidos grasos en forma de estructuras con el glicerol. Entonces voy a empezar a compartir. Ok. Bueno, ya ustedes vieron en la unidad 2 y también la vimos un poco en la unidad 1, algunas estructuras de los ácidos grasos. Recording in progress. Principalmente, muchos de los ácidos grasos están formándose en esta forma, el triacilglicerol. El triacilglicerol, pues, lo que compone es una estructura de glicerol que está marcado aquí en rojo, es decir, 3 carbonos, ¿sí? Y en cada uno de estos carbonos está unido un ácido graso, ¿sí? Entonces, en este caso es un triacilglicerol porque tiene 3 ácidos grasos unidos a partir de estas estructuras de un carbono, del carbono carboxílico del ácido graso. ¿Se acuerdan cómo se llama este enlace? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Si tenemos un carbono acá arriba, el oxígeno, otro carbono que está con un preoxígeno,
¿Se acuerdan cómo se llama ese enlace? ¿O ese grupo funcional más bien? Ay, creo que es éter. No, éter sería si no tuviera oxígeno. O sea, si fuera carbono, oxígeno, carbono, ahí sí tendrías un éter. Pero si en este caso el oxígeno, digo, el carbono, uno de los carbonos también tiene otro oxígeno, ¿cómo se le llama? Es un éster, ¿no? Es un éster, exacto. Entonces es una estructura que se forma un éster y es a través de una reacción que se llama acilación. Por eso también se le llama triacilglicerol, ¿sí? El otro ejemplo que está aquí es el monoacilglicerol, que en este caso pues solamente tiene un ácido graso, ¿sí? Una estructura de un ácido graso. Entonces podemos tener monoacilglicerol, diacilglicerol y triacilglicerol. Bueno, en el caso de los ácidos grasos, es decir, cuando tienen esta estructura, entonces tienen un ácido carboxílico, que acuérdense que esa es la estructura polar, ¿sí? Y una cola hidrofóbica. En este caso, toda esta parte es una cadena, una forma hidrofóbica, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la notación de estos ácidos grasos? Si se acuerdan también, bueno, pues se les da por el número de carbonos que tienen. En este caso tiene 16 carbonos en esta estructura, en la cola no polar. Hay algunos que son de 18 carbonos, pero por ejemplo, cuando tienen este tipo de estructuras que son insaturaciones, pues se le va a marcar como carbono 18 con una insaturación, si tiene 2 insaturaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan qué propiedad le da, sobre todo cuando están en estos ácidos grasos en las membranas, qué propiedad le dan las insaturaciones? Es decir, que tengan esta estructura donde pues quedan como chuecos, y ya no son completamente lineales. ¿Qué función tendría eso en la membrana? ¿Que son menos permeables? No, la permeabilidad no se ve afectada. Si todos son lineales así, pues están como más compactos, pero si uno de pronto está chueco, ¿qué le hace a la membrana? Si tenemos muchos de estos insaturados. Va a haber muchas interacciones, entonces van a estarse repeliendo. ¿Y qué le pasa a la membrana? ¿Se acuerdan? ¿No la vuelve más rígida? Bueno, no sé. Al contrario, la hace más fluida. Si tenemos puras saturados, es decir, solamente de esta estructura de tipo lineal, la membrana se empieza a hacer más rígida, ¿sí? Entonces, cuando hay insaturaciones, la membrana empieza a hacerse más fluida. Y eso pues, tiene también ciertas características en el proceso de transporte. Entonces, a medida que aumentamos el número de ácidos grasos insaturados, con este tipo de insaturaciones, pues lo que estamos haciendo es aumentar la fluidez de la membrana, ¿sí? Ahora, otra característica importante, o bueno, dentro de la nomenclatura que tienen los ácidos grasos, por ejemplo, si aumento esta parte de aquí, obviamente que vamos a nombrar al carbono 1 como el que tiene el ácido carboxílico, es decir, la estructura, el grupo funcional carboxilo. Llamaríamos 2 a este carbono, 3, así, ¿no? Pues iríamos numerando. Sin embargo, también dentro de esta nomenclatura vamos a llamar alfa, al segundo carbono después del ácido carboxílico.
Y así los vamos a ir llamando. Entonces sería alfa, beta, gamma. ¿Sí? Y con todas las letras del alfabeto griego. Independientemente del tamaño del ácido graso, ¿sí? Es decir, si es de 18, del 16, vamos a llamar al último carbón, al último estructura de carbono, como omega. ¿Sí? Es decir, si hiciéramos la nomenclatura, pues nunca llegaríamos a omega. Pero independientemente de cómo, de cuál sea el número de carbonos que tenga, al último carbono siempre lo vamos a llamar omega. Esto para indicar que es el extremo, digamos, que es el carbono que está en el otro extremo del ácido carboxílico. ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan de algunos nombres de ácidos grasos? Por ejemplo, recuerdo ácido palmítico. ¿Algún otro que se acuerden? Es el más común, el palmítico. ¿Alguien más se acuerda de algún ácido graso, el nombre? Ácido pantoneico, creo que sí, pantoneico. ¿Claro? Ajá. Bueno, el oleico es uno. Si se acuerdan de los aceites que usan en la cocina, acuérdense de las marcas, hay uno que se llama oleico, el jabón Palmolive es aceite palmítico. Obviamente muchos de estos nombres vienen de su origen, ¿no? Esto viene, por ejemplo, de aceite de palma. Bueno, hay diferentes nombres, ¿no? Nada más para que se acordaran de este tipo de sus nombres comunes, digamos. Bueno, entonces ahora, ¿cómo van a ser utilizadas estos ácidos grasos como reservorios de energía y cómo va a ser obtenida la energía a partir de estos ácidos grasos? Bueno, todo empieza desde, les digo, cuando existe una demanda por energía en el cuerpo y si no hay suficiente glucosa, es decir, porque estamos en inanición o estamos haciendo un ayuno, entonces lo primero que va a pasar es que vamos a tener una hormona que va a activar digamos el sistema de transporte de ácidos grasos. Esta hormona es reconocida por un receptor específico y si se acuerdan del proceso de transducción de señales, este receptor lo que puede hacer es activar entonces ahora una proteína G. Esta proteína G va a activar a su vez una proteína también que está en membrana que se llama adenilciclasa. Esta adenilciclasa, su función es producir a partir de ATP AMP cíclico, es decir, hace una desfosforilación, le quita 2 fosfatos y produce AMP. Y este AMP, si se acuerdan en la plática del doctor Lascano, es muy fácil que automáticamente se cicle y entonces forma el AMP cíclico. A ese AMP cíclico lo vamos a llamar ahora el segundo mensajero. ¿Se acuerdan que mencionaba que este es parte de las alarmonas? ¿Sí? Entonces, la señal que nos dio la hormona acá, que la recibió el receptor, ahora ya va a pasar dentro de la célula con un segundo mensajero. ¿Sí? Este segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico, pues va a pasar a través de una serie, aquí están estas líneas punteadas, lo que nos indica es que pasa esta señal a través de diferentes sinasas, una cascada de sinasas que van fosforilándose entre ellas hasta llegar a lo que se llama la PKA, que es una proteína sinasa, se le reconoce así,
Esta proteína entonces va a ser fosforilada y tiene dos funciones. Una es activar a esta hormona sensible, bueno, también es una lipasa, perdón, es una proteína sensible a la hormona que se activó, y una vez que está fosforilada, se incorpora ahora a la membrana. En este caso, aquí tenemos una gota lipídica o un cuerpo lipídico, también se le conoce, que es donde están almacenados los triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles, entonces, a través de esta proteína lipasa, ¿sí?, pueden ser ahora transportados al exterior del de la gota lipídica, ¿sí? Y entonces ya como ácidos grasos, ahora sí, ya separados del triacilglicerol, van a ser ahora transportados al torrente sanguíneo. En este torrente sanguíneo, ahí van a interactuar con esta proteína, que es la albúmina del suero. La albúmina del suero lo que hace es atrapar a los ácidos grasos y transportarlos entonces a los diferentes tejidos que requieren energía. En este caso, pues principalmente son el hígado, los músculos, el corazón, ¿sí? Entonces, muchas de esos ácidos grasos que tenemos en el tejido adiposo va a ser transportado a estos tejidos. Bueno, una vez que llega, digamos, a la célula que se requiere, ya sea un músculo, un hígado, el mismo corazón también puede recibir el ácido graso que está siendo acarreado por la albúmina del suero, es transportado al interior, ¿sí?, a través de un complejo de proteínas transportadoras de ácidos grasos, translocadoras, se les llama. ¿Se acuerdan de esta nueva clasificación de enzimas que son translocadoras? Y una vez que ya están dentro del citoplasma, son llevadas a la mitocondria para llevar un proceso que se llama beta-oxidación. ¿Sí? A partir de la beta-oxidación se obtienen compuestos que ya van a entrar directamente al ciclo del ácido cítrico y a la cadena respiratoria para entonces ahora producir ATP, y como producto final se produce CO2. ¿Alguna duda aquí? Profesor, ¿qué dijo que pasaba antes de PK? Es que se me fue el tiempo. ¿Antes de qué? Antes de PK. Esta es lo que mencionábamos aquí es una cadena de sinasas. Es decir, son proteínas que se van no autofosforilando, sino una sinasa fosforila otra, esta fosforila otra, y así se van hasta que llegan a fosforilar a la PKA, ¿sí? Y ya este proceso la mayoría de todos es una cadena de sinasas, ¿sí? Gracias. Fíjense cómo en este proceso, aquí, por ejemplo, llega una sola molécula de hormona. Bueno, obviamente tenemos muchos receptores, pero en este proceso llega una sola molécula de hormona, es reconocida por el receptor, pero cuando pasa la señal a la proteína G, ¿se acuerdan que la función de las proteínas G es transmitir la señal, pero en ese proceso lo que hacen es una degradación de GTP? Por eso se les llaman proteínas G. Estas proteínas G tienen 3 subunidades,
se acuerdan que las dos unidades se desacoplan, y mientras están llevando a cabo la degradación de GTP a GDP, están transmitiendo la señal. Aquí lo que se ha visto es que las proteínas G son muy lentas en esta degradación del GTP. Y entonces cuando están degradando este GTP, están transmitiendo señal. Por eso son muy lentas. Entonces la función de las proteínas G en este caso es amplificar la señal, ¿sí? Porque mientras esté pegada a la adenilciclasa, va a estar produciendo mucho AMP cíclico, ¿sí? Entonces, de una sola molécula de hormona que llegó acá, vamos a tener una alta concentración ahora de AMP cíclico, y este AMP cíclico pues va a activar a muchas sinapsis. Entonces, la función ahí entonces de la proteína G es amplificar esta señal, ¿sí? Y entonces tendremos una respuesta más evidente de toda esta señal. Profe, ¿puede repetir más o menos qué pasaba en lo de cuando pasa a la gota, bueno, al cuerpo lipídico? Bueno, para que el triacilglicerol salga del cuerpo lipídico, tiene que haber esta fosforilación de la lipasa, ¿sí? Que en este caso va a tener dos funciones. Una es de quitarle la parte de glicerol, pasar de triacilglicerol a ácidos grasos, pero en este proceso los transporta fuera del cuerpo lipídico. Los lleva al citoplasma y ahí es atrapado por diferentes transportadores, y después los llevan al exterior hacia el torrente sanguíneo. No sé si te quedó claro ahí esa parte. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver un poco más detalle cómo llegan el ácido graso al interior. En este caso, tiene que entrar hasta la mitocondria para que de ahí se lleve a cabo la degradación, la beta-oxidación. Entonces, igual tenemos la parte citosólica, el espacio intermembranal y la matriz interna de la mitocondria, que como en el esquema, pues es esta parte que está marcada. Entonces, para que los ácidos grasos puedan pasar al interior de la matriz de la mitocondria, tiene que entrar, en este caso, una estructura que se llama carnitina. La carnitina es un transportador, un translocador. Tiene esta estructura que está aquí. Igual aquí les estaba marcando como es su estructura. Tiene un ácido carboxílico, ¿sí? Tiene un alcohol, y en su extremo positivo tiene un nitrógeno que está unido a 3 metilos. Sí, aquí serían 3 metilos. En este OH es donde pega con el ácido graso, que traté de dibujar ahí. Se ve medio feo, pero bueno, ahí es donde forma la estructura del éster para formar finalmente el compuesto de carnitina con el ácido graso. Para que la carnitina pueda recibir el ácido graso previamente se le pegó una acetilcoenzima, ¿sí? Perdón, una coenzima, no acetilcoenzima, sino que ahora sí se llamaría acilcoenzima, porque tiene el ácido graso. Este acilcoenzima entonces se va a unir a la carnitina, y una vez que ya está, sale la coenzima y ya va pegado entonces ahora la carnitina con el ácido graso. Se van a unir a esta enzima, que es una aciltransferasa, una carnitina aciltransferasa, que los va a poder pasar también a través de otro transportador específico hacia el interior de la matriz de la mitocondria.
Ya cuando está pegada entonces el ácido graso con la carnitina, va a entrar otra coenzima A y le va a quitar el ácido graso, se va a formar la coenzima A y entonces ahora la carnitina puede ser regresada para volver a tomar a otras estructuras, a otros ácidos grasos y meterlos. ¿Sí? Entonces vean cómo es un complejo de proteínas transportadoras que están en las membranas y que le permiten entonces hacer el paso a través. Pero tiene que ser a través de esta estructura, de este compuesto que es la carnitina. Bueno, algunos de ustedes, no sé si, bueno, ¿hay alguna pregunta? O sea, los ácidos grasos siempre van a tener que estar acompañados por L-carnitina para poder pasar. Carnitina. Para poder pasar. Sí, al menos en muchas de las estructuras que se han encontrado, tienen que llevar a cabo ese proceso para poder pasar a la mitocondria y entonces que en la mitocondria ahí se lleve la degradación de los ácidos grasos. ¿Alguno de ustedes ha visto en estos suplementos alimenticios que luego les venden carnitina? No sé si lo han usado, para qué se los venden. ¿Alguno de ustedes que haga ejercicio y luego se los venden así como suplementos? Pues sí, luego lo veo como compuesto en proteínas y no me acuerdo, creo que decían que según era para quemar grasa y que según no sé qué cosa, como para acelerar ese proceso. Exactamente, la idea de la venta de esos suplementos es que tenga suficiente carnitina para poder llevar a cabo el proceso de transporte de ácidos grasos. Sobre todo porque se ha visto que en algunas enfermedades no hay suficiente carnitina, entonces no se produce, no se puede utilizar como reserva, bueno, los ácidos grasos como reserva. Y entonces ahí hay un problema también. Pero en algunos casos hay que tener mucho cuidado también en dónde la consumen, porque yo la he visto que la venden hasta fuera del metro, así de muy dudosa procedencia. Entonces, sí funciona, pero tienen que ser bajo digamos, primero tienen que hacerse un análisis de enzimas, un análisis de sangre que revise un médico especialista y que entonces ya les recomiendo si pueden o no usar carnitina para, digamos, degradar las grasas, ¿no? Así como pregunta Oscar, sí, en algunos casos les digo, si está bien indicada puede ser funcionar, sobre todo si hay un problema, alguna enfermedad que el doctor pueda reconocer, les puede ayudar también el suplementar con carnitina, pero también mucho de lo que se consume a veces pues, no tiene una suficiente concentración y entonces lo que están consumiendo más bien lo van a desechar como tal. Entonces, tiene que ser de buena calidad, bien recomendado también por un especialista, ¿no? Sí, Arturo. ¿Me puede recordar para qué servía la carnitina? Gracias. ¿Para qué sirve? Sí, en manera general. Bueno, la carnitina es la que va a ayudar al proceso de transporte de los ácidos grasos a través de la membrana del citosol hasta la matriz de la mitocondria. Sí, entonces es un transportador, no degrada ácidos grasos, sino simplemente los va a transportar hacia el lugar donde van a ser utilizados. Esa es la función principal de la carnitina.
Gracias, profe. Bueno, una vez que entonces que, bueno, pregunta Ángel si es una proteína transportadora. No, no es una proteína transportadora. Si ves la estructura, tiene un nitrógeno, tiene 4 carbonos, es un ácido carboxílico, sirve, digamos, como un cofactor de estas enzimas translocadoras, ¿no? La aciltransferasa 1, la aciltransferasa 2, que están acá, y de este transportador de membrana. Sí. Aquí no se les pone específicamente el nombre porque hay diferentes tipos y diferentes nombres dependiendo del organismo en el cual se lleve a cabo este proceso. Pero en este caso la carnitina no es una proteína, sino más bien es como un cofactor. Ahora es igual que la coenzima sirve para poder ser transportada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces, una vez que ya están en la mitocondria, va a haber una serie de enzimas en el interior de la mitocondria que lo que van a hacer ahora es degradar estos ácidos grasos. Vamos a iniciar con, en este ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos que se llama ácido palmítico. En este caso, como está unido a una coenzima A, pues se le llamará palmitoil coenzima A. Lo que vamos a reconocer en este palmitoil coenzima A es primero el carbono 1, que es el que está formando en este caso un tiol-éster con la coenzima A. El carbono alfa, que se encuentra en digamos que asumimos que es el carbono 2, el carbono 3, que ahora lo vamos a llamar beta, ¿sí? Como les habíamos comentado. En este caso, entonces, tiene 16 carbonos en el extremo no polar, ¿sí? En la cola de carbono. En este caso, entonces, este compuesto, la primera parte va a ser una deshidrogenación a partir de una deshidrogenasa, y en esta entra un compuesto que habíamos visto, la flavin adenin dinucleótido, el cual va a ser reducido. Entonces es un proceso de oxidación, por eso se llama beta oxidación. Bueno, ahorita vamos a ver por qué se llama beta. En ese proceso, lo que se forma aquí es un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, y este compuesto se le llama ahora transfenoil coenzima A. Posteriormente viene una hidratasa, que lo que va a hacer es meter una molécula de agua, y esta hidratasa, al meter la molécula de agua, lo que vamos a obtener ahora es que bueno, se elimina el doble enlace que estaba en esta parte. Se forma un OH, una estructura de OH. Y bueno, a este compuesto ya le llamaremos hidroxil coenzima A, perdón. Si se fijan, aquí ya le ponemos la estructura de, bueno, si es levógiro o dextrógiro en este caso, porque este carbono, el carbono beta, ahora se convierte en un carbono quiral. Acuérdense que tiene 4 sustituyentes diferentes, entonces tiene quiralidad. En el siguiente paso va a haber otra oxidación a partir de una deshidrogenasa, otra, digamos, deshidrogenasa. Entra un NAD oxidado y va a salir NAD reducido más un protón extra. En este proceso digamos, de reducción, oxidación, ahora se forman otros compuestos.
¿cómo se llama este grupo? Bueno, sí, ¿cómo se llama este grupo? Esta estructura. Cuando tenemos carbono unido a un oxígeno y carbono. Es una cetona, ¿no? Cetona, sí. Y aquí se forma otra cetona en el carbono, entonces por eso es un cetoacil coenzima A. Esta estructura ahora viene una tiolasa, que lo que va a hacer es a meter otra coenzima A, ¿sí? Va a entrar otra coenzima y esta coenzima se va a unir a, bueno, va a haber un rompimiento en el justo, si se acuerdan, este era el carbono 1, este es el carbono alfa, y ahora el que era antes lo que llamábamos carbono beta, ahora se convierte de nuevo en carbono 1, ¿sí? Y este es ahora el carbono alfa y así, hacia atrás beta, ¿sí? Entonces, ya se obtienen estos dos compuestos principales, que es la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, ¿hacia dónde podría irse? Es decir, ¿en dónde puede ser utilizada? ¿Se acuerdan? En el ciclo de Krebs, ¿no? Exactamente, en el ciclo de Krebs. Entonces, esta ya va a ir directamente al ciclo de Krebs. Ya no pasó por glicólisis ni nada, sino que esta viene de los ácidos grasos. Bueno, esto es lo que se le conoce la beta-oxidación. Ahora, teníamos un compuesto de carbono de 16 carbonos y quedamos con uno de 14 carbonos al final. Lo que va a pasar ahora es que esto se va a repetir, ¿sí? Y va a volver a generarse otro ciclo hasta obtener ahora al final un compuesto de 12 carbonos y después uno de 10 y así se va a ir degradando hasta que al final obtengamos una acetilcoenzima. Entonces vean cómo vamos empezamos con 16, después 14, 12, 10, así. Hasta que al final nos quedamos con la acetilcoenzima. En cada proceso también obtuvimos pues diferentes acetilcoenzimas. Y cada uno de estos va a ir a formar parte de a iniciar el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, ahí está la conexión a partir de ácidos grasos que venían desde el tejido adiposo, es transportado a través de la sangre hacia los tejidos que requieren energía y después son transportados a la mitocondria con la intermediación de la carnitina y ya dentro del ácido graso pues se obtiene, a partir de ello se obtiene acetilcoenzima. Y esta acetilcoenzima, entre el ciclo de Krebs, se obtienen más reductores y después pasa al transporte de electrones y se obtiene al final ATP. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Arturo, tienes tu mano levantada todavía. Dice Paulina, bueno, se le dice ceto porque hay cetonas, sí. ¿Sí? Bueno, en inglés es con K, keto, pero pues es digamos, es cetoacil más bien en español. De hecho, de aquí viene el nombre que se le da a estas dietas que se conocen como la dieta ceto. No sé si alguien ha oído hablar de esto. Sí, pero no es muy dañina. Bueno, es que según yo era como muy dañina porque la base de esa dieta era quitar los carbohidratos y solo comer como carne y manteca. Y entonces a mí no se me hace como que muy sano esa dieta. Pero no sé. Bueno, lo que se tiene que hacer es limitar un poco el contenido de carbohidratos. Es lo mismo que decíamos al principio. Si hacen ustedes un ayuno, lo que van a hacer es tener
disminución de la glucosa que está llegando por los alimentos, y al haber esa disminución, el cuerpo inmediatamente reacciona y empieza a usar sus reservas de ácidos grasos. Pueden ser dañinas, les digo otra vez, si no tienen el cuidado de que alguien los esté monitoreando, un doctor especializado, hay médicos bariatras que llevan a cabo este proceso, y sobre todo cuando hay, digamos, obesidad en la persona, ¿no? Entonces es una forma de disminuir. Y lo que se hace pues, es disminuir la cantidad de carbohidratos. En ocasiones se aumenta la concentración de proteína, se come más carne. No había oído yo que usaban manteca, es decir, que como consumieras manteca. Se puede consumir, pero igual acuérdense de que no debe ser en exceso. Y en eso se puede dar este proceso de ir utilizando las reservas de ácidos grasos. También dice Paulina, se le dice beta oxidación porque surge a partir del carbono beta. Exactamente. La acetilcoenzima que va a quedar al final es el carbono carboxilo y el carbono alfa, y el carbono beta ahora es donde se hace el corte, digamos, entre alfa y beta. Y por eso se le llama beta oxidación, porque se va oxidando en esa parte de beta oxidación. Sí, Naomi, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. ¿Todo esto ya ocurre dentro de la mitocondria? Sí, esto es al interior de la mitocondria. Para eso fueron transportados y para eso se requirió entonces la carnitina. Y como dice Ángel, pues sí, si en una dieta ceto generalmente se acompaña con algunos complementos y se les recomienda también tomar carnitina. Pero les digo, no lo hagan así de que voy ahorita me voy a GNC, no sé, de estas compañías que venden suplementos, y me compro botes de carnitina y con eso voy a bajar de peso. No, es una dieta rigurosa, tienen que estar bajo observación médica, primero hacerse análisis para ver que sus niveles enzimáticos de albúmina, concentración de albúmina sea la adecuada, sus enzimas, muchas de las enzimas lipasas que están ahí estén funcionando. Si hay algún problema, entonces no es recomendable una dieta de este tipo, sino que más bien ya el doctor tendrá que recomendarles algún otro tratamiento. Pero cuando ustedes están en un proceso de hacer ejercicio, de bajar de peso, de generar músculo, sí tienen, a veces en ocasiones sí les puede funcionar, pero les digo, siempre tiene que estar bajo consultas de un médico, no de su asesor de ejercicio, porque luego ellos por vender a veces ellos mismos les venden los productos, pero ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que les venden. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A veces es hasta más sencillo hacer un ayuno. Incluso es hasta bueno, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana decidan, no voy a desayunar nada hasta las 12 del día. Y con ese ayuno intermitente, puede ser también incluso un ayuno intermitente, es decir, que a lo largo del día solamente comen poquitos, no sé, miel o algo que una fruta a lo largo del día, pero un solo día, ¿sí? No lo hagan demasiado. E incluso es tan benéfico que muchas religiones tienen dentro de su parte espiritual hacer ayunos, ¿no? Como los hindúes, los católicos, muchos de ellos tienen parte de este proceso. Sí, Joana. Pues, bueno, es que yo sabía que hay diferentes tipos de ayuno. O sea, yo le aplico, pero porque empecé a leer como un montón de artículos. Entonces yo adopté como que el que más iba hacia mí, que era el de 16-8, ¿no? Y entonces, como que sí ves como la diferencia, porque aparte
había estudios donde se realizaron a personas con pacientes de cáncer y se dieron cuenta que si llevaban como que el ayuno y la medicación, o sea, como que había mayor efecto y había muchas personas que habían como que, o sea, que había reducido su metástasis. No recuerdo ahorita el término a qué se refería, así como que se reducían los efectos de la metástasis y regresaba a ser no dañino. Entonces a mí me interesó muchísimo y, o sea, como que sí me funciona, ¿sabe? Porque tengo como más energía que antes y pues antes tenía como que anemia y ahorita pues sorprendentemente ya no. Sí, a veces cuando un organismo está, pues, estamos comiendo todo el tiempo, nuestro intestino pues está funcionando todo el tiempo, nuestros procesos digestivos, y acuérdense que es un proceso de oxidación, todo este proceso de oxidación, y en ese proceso de oxidación se llevan muchas de las células del mismo cuerpo, ¿no? Se producen compuestos secundarios, los riñones, el hígado está funcionando todo el tiempo, bueno, el hígado siempre está funcionando, pero muchos órganos del cuerpo están funcionando en condiciones, pues todo el tiempo más bien, si estamos comiendo o hacemos una comida muy, muy abundante y de luego dejamos mucho tiempo, luego otra vez una comida muy abundante, también eso está saturando y está haciendo que trabaje más nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando hacemos un ayuno, así por ejemplo, no sé si lo que dijiste de 18:6 o no te entendí esa parte, son las horas que debes de dejar para comer o no. Pues sí, bueno, es que hay diferentes, ¿no? Porque hay uno donde es como que todo el fin de semana que no comes 2 días, pero hay otro que es que el que te recomiendan todos, que es el de 16:8, ¿no? O sea, que no comes por 16 horas, pero sí comes durante una ventana de 8 horas. Entonces, eso te ayuda como que muchísimo. Sí, pero la comida también no es así abundante, o sea, estar comiendo hamburguesas. No, o sea, de hecho no, o sea, llevas como que tu alimentación normal, pero o sea, como que es que lo que la mayoría intentaba era como de echarse una hamburguesa que es refresco y ahí estaban las 1200 calorías, bueno, y tantas, porque no sé cuántas tiene la hamburguesa, o sea, es como que una comida completa. Entonces, eso estaba mal. Entonces, lo que te dice es que tengas como que tu dieta balanceada, pero en esa ventana de tiempo. O sea, tampoco te malpases. Sí, hay un capítulo en Netflix, hay una que se llama, creo, El Cuerpo, en donde vienen varios, son documentales, y viene una parte donde es la de energía. Ahorita lo busco y se les pongo el dato correcto. Y ahí les da bastantes tips, sobre todo de esta parte de por qué es bueno el ayuno, de cómo obtener la energía, para que lo complementen. Se los voy a poner como, bueno, para que lo vean, ¿no? Como complementario a estas clases. Y bueno, en ese mismo documental también mencionan esto de que muchas de las religiones, dentro de su parte espiritual, tienen que hacer algunos ayunos. Los más extremos pues, son los hindúes, que duran hasta 10 días sin alimentos, nada más consumen un poco de miel y agua. Y bueno, esto sí es un poco más extremo, ¿no? Pero bueno, tiene algunas ventajas y puede en algunos casos ser desventajas. Bueno, hay una pregunta que, por ejemplo, aquí empezamos con un compuesto de 16 carbonos. Pero ¿qué pasaría si tenemos un compuesto de 15 carbonos o de 17 carbonos? Si hacemos el proceso, al final no nos quedaríamos con una acetilcoenzima, porque sería este compuesto aquí, pero en lugar de digamos, de tener 2 carbonos, o en este caso tendría un carbono extra, ¿sí? Entonces tendría alfa, beta y gamma también. Entonces, en ese caso,
te quedaría, más que acetil, sería propionil coenzima A. Bueno, ¿qué pasa cuando sucede eso? Cuando tenemos carbonos nones, ácidos grasos con carbonos nones, vamos a tener entonces, les decía, este compuesto, el propionil coenzima A. Bueno, este propionil coenzima A, como veíamos, pues también tiene, un carbono alfa y un carbono beta, en este caso, ¿no? Y el carbono 1, el que está unido a la coenzima A. Entonces, este lleva a cabo un proceso extra, digamos, para poder obtener al final la acetilcoenzima A, en el cual una carboxilasa va a hacer uso de ácido carbónico, ¿sí? Y va a meter un carbono extra. En este caso va a ser un proceso anabólico para poder meterle un carbón extra y entonces poder ya ahora sí tener un número par de carbono, ¿no? En este proceso entonces se requiere energía, es decir, entra ATP y hay una una vitamina muy importante que se requiere para este proceso, que es la biotina. Y la biotina entonces es un cofactor de esta carboxilasa y para que pueda funcionar y entonces se va a formar este compuesto, el metilmalonil coenzima A. En este caso, como tenemos esta estructura, ya el carbono, aquí sería carbono 1, carbono 2, pero ahora este es carbono 3 al final. ¿Sí? No, perdón, al revés, justo al revés. 1, 2, 3. Y este ya sería el grupo metilo. En esta estructura ya, pues ya se metió un carbono extra y ahora sí ya no es que continúe la ruta de beta-oxidación, sino que una isomerasa, en este caso una epimerasa, lo que va a hacer es mover la estructura del ácido carboxílico en esta parte y ahora sí ya el carbono 1 queda como ácido carboxílico, o más bien en esta posición, y ahora tenemos carbono 2 y carbono 3. Entonces, si se fijan ahora, el carbono 3 es el que tiene la coenzima A, ¿sí? Entonces ahora es metilmalonil coenzima A, pero cambió ya de D a L. Es decir, son isómeros estructurales estos dos, ¿sí? Por eso se requiere una isomerasa, que en este caso una epimerasa, para poder llevar a cabo este proceso. El siguiente paso ahora va a ser una mutasa, otra isomerasa. Se fijan, ahora son procesos de isomerización, en el cual a través de una coenzima, en este caso la B12, que también es una vitamina, se va a producir este compuesto, la succinil coenzima A. Entonces ahí ya tenemos un compuesto ahora de 4 carbonos. Y estos 4 carbonos, ya la succinilcoenzima, ¿se acuerdan qué función tiene o dónde participa la succinilcoenzima? En el ciclo de Krebs, ¿no? También en el ciclo de Krebs. Exactamente, ahora ya también entra directo al ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan la parte de succinilcoenzima? Es la que ya iba a producir después fumarato y oxalacetato malato y oxalacetato, ¿sí? Para la integración ahora del ciclo de Krebs. Entonces ya directamente ya no se produce acetilcoenzima, sino que ya se produce un intermediario de la ruta del ciclo de Krebs.
y ya puede entrar entonces, en este caso ya se puede degradar completamente en un ácido graso de carbonos impares. Uh-huh. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, eso es como un resumen de este proceso de la beta-oxidación. Si la reconocemos en 3 etapas, la primera etapa pues, es la beta-oxidación, es decir, de cada parte se va a ir rompiendo sería desde el principio más bien, ¿sí? hasta el extremo. Para este ejemplo serían 8 acetilcoencimadas. Estas acetilcoencimadas directamente entran al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico. Se produce CO2, ¿sí? Aparte, porque sí, acuérdense que esto es un proceso también de degradación, es un proceso catabólico. Y se producen, bueno, en este caso aquí menciona 64 electrones que van a ser incorporados como NAD y FAD. NAD y FAD también se obtuvieron de la beta-oxidación, si se acuerdan. Y ahora NAD y FAD van a entrar directamente a la cadena respiratoria, perdón, a la cadena transportadora de electrones. Que su función al final pues es a partir de ADP y fosfato producir ATP. Y se acuerdan que estos electrones, todo ese flujo de electrones que se obtuvieron, tienen que ser, digamos, llevados a apagar esa energía en un compuesto estable que es una molécula de agua. Entonces, en esta reacción lo que entró fue pues, un ácido graso y se libera ATP, agua y CO2. ¿Alguna pregunta? Al final esto es cómo se integra, digamos, esta parte del ciclo. Bueno, en este esquema lo que les estoy poniendo es que a partir de los adipocitos, del tejido graso que tenemos como reserva, se van entonces a producir estos ácidos grasos que pueden irse a diferentes músculos, a diferentes tejidos. Uno, por ejemplo, sería el músculo esquelético, que son toda la parte del músculo. Se va al hígado, se va al corazón también, ¿sí? Directamente. Ahí es donde se requiere la mayor parte de la energía. Es en el hígado, perdón, estoy mezclando inglés. En el hígado se van a producir compuestos cetónicos. ¿Sí? Algunos de estos compuestos que veíamos de grupo ceto, que veíamos en la beta-oxidación, directamente estos son utilizados y son transportados directamente a las células como un proceso también de obtener energía. Entonces, estas cetonas pueden ir de nuevo a los músculos, al corazón, y ya de aquí, como cetonas, se puede ir directo al cerebro. Los ácidos grasos no son absorbidos directamente por el cerebro, sino que primero tienen que pasar por el hígado. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay digamos, alguna enfermedad o algún proceso negativo en donde el hígado no puede producir estos compuestos cetónicos, ¿sí? Por eso les digo que tienen que hacerse análisis antes de cualquier tipo de dieta para identificar si tienen algún problema en el cual el hígado no esté funcionando bien, ¿sí? Entonces, si no se producen estas cetonas, pues lo principal es que no les va a llegar energía. Si les falta energía en tipo de glucosa, no les va a llegar energía directa al cerebro y pues pierden la conciencia.
¿sí? También, si no les llega directo del hígado al corazón, pues puede haber cardiopatías, arritmias, problemas cardíacos. Y también puede haber problemas a nivel del músculo, ¿no? Entonces tienen diferentes tipos de patologías cuando no funciona bien el hígado. ¿Cuál es una de las principales enfermedades del hígado? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama la principal enfermedad del hígado? ¿Podría ser la cirrosis? Sí, la cirrosis es un problema. Y bueno, la cirrosis a veces es consecuencia de muchas cosas, principalmente, sobre todo de consumir alcohol, ¿no? Dado que el alcohol tiene que ser desintoxicado en el hígado para producir compuestos cetónicos, ¿sí? Que no son, digamos, no son tan tóxicos. Porque si se deja el alcohol es muy tóxico, tiene un OH muy reactivo y puede causar daño. Entonces, directamente eso nos produce algunos problemas si se consume demasiado alcohol, ¿no? El primero es que va a haber una cirrosis en el hígado y entonces no va a poder producir las suficientes cetonas, ¿sí? Que son esenciales para que llegue al cerebro, al corazón y a los músculos. Entonces, eso de ahí una parte de la consecuencia de una mala beta-oxidación en este caso. ¿Sí? No se lleva a cabo bien la beta-oxidación en el hígado y puede tener todas esas consecuencias. Bueno, lo vamos a tener que dejar hasta aquí. En la próxima clase ya vamos a ver otras modificaciones del metabolismo, más bien otras formas de metabolismo en otros organismos. Y ya concluiríamos la unidad 3. Bueno, y también vamos a ver la práctica. El lunes ya les dejaría la práctica para que bueno, ustedes la trabajen en la semana. Entonces, si no hay dudas, preguntas. Recording stopped. Perfecto. Ok. Bueno, entonces les digo, sí. Pero no es respecto al tema, es respecto a la tarea. Bueno, de lo de las vitaminas. Puede ser. Sí, sí. Puede ser también el archivo de Word, ¿verdad? O sea, no tiene que ser como en Gamma o algo así. Casi no te escuché. Sí, bueno, son 2 cuartillas, pero o sea, también puedo hacerla en Word, ¿verdad? O sea, no tiene que ser en Sí, sí. fotografía o algo así. Sí, Gracias. igual si te pasa no tiene problema. Es nada más como para tener un orden, ¿no? Igual te digo, si alguien todavía no la entrega, por favor, entréguenla. Acuérdense que esas son las evidencias que vamos a usar para su calificación. No sé, ¿algo más? Bueno, en la próxima clase, entonces les digo, terminamos la parte de metabolismo heterotrófico. Vemos lo de la práctica y si nos da tiempo, pero si no, vemos la página que les voy a recomendar. Bueno, igual si la quieren ir viendo. En Google pongan qué, así como está ahí en el chat. Y es lo que quiere decir que es Enciclopedia de Kioto de Genes y Genoma. Si quieren irla viendo, muy interactiva, está muy padre, para que vayan viendo cómo están conectadas las rutas metabólicas, ¿no? Exactamente, Frida. Bueno, ¿alguna pregunta o duda?
Igual los que ya vieron, o los que ya llevaron bioinformática, ya conocen esa página, pero aquí vamos a ver un poquito más, ¿no? de esta página. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues nos veríamos entonces el lunes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos, profe. Se cuida. Gracias, igualmente. Nos vemos, profesor. Profesor, bonito fin. Hasta luego, profesor. Hasta luego.